Hacemos la clase de hoy entonces. Primero, quería recordarles que la clase del miércoles hicimos ejercicio de sustitución, que viene siendo la clase 20 de el, el- clase que parecía marcada como clase 20 en el aula virtual. Esta semana, por el feriado del lunes, ustedes solo tuvieron una clase de teoría, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Y en esa clase hizo la clase 21, la clase de eh, clase 21. Es la clase de integración por descomposición en valores, en hay algo que se supone deberían ver en aula virtual. Me chequear 10:50. Ah, claro. Sí. Bueno, en fin, veo que olvidé poner una restricción de horario sobre. Entonces, decía, clase 21, descomposición en fracciones parciales. No sé si en una hora habrán abarcado todo, pero vamos a hacer ejercicios de eso hoy. Por otro lado, la profesora del CD me pidió hacer alguna actividad evaluada sobre optimización y razones de cambio ligadas. Entonces, yo le subí un cuestionario, aula virtual, eh, dos preguntas. Esas preguntas, digamos, muy sencillas, máximo debería tomarles unos 5 minutos resolver cada una. Entonces, es un cuestionario de 10 minutos que vamos a hacer al final de la clase, eh, a las 10:50. Exactamente, ahora el cuestionario. Ustedes entran al aula virtual, lo resuelven en línea, así que inmediatamente les aparecerá la calificación. Bien, vamos entonces, vinimos. Vamos a hacer ejercicios de la clase 21, que es descomposición en fracciones parciales. Integración por descomposición en fracciones parciales. Este no es un método de integración nuevo. El método de integración que estamos viendo es el método de sustitución. Método de sustitución. Existen dos métodos de integración. Solo dos. Vamos a ver. Está el método de sustitución y está el método de integración por partes, que es una especie de doble sustitución. Y dentro de este método de sustitución hay varios procedimientos. Es decir, hay varias cosas que nosotros hacemos para llevar una integral determinada a una forma en la que podamos hacer una sustitución para obtener una integral directa. Y con eso nos referimos a los procedimientos, operaciones que aplicamos sobre una integral para llevarla a una forma que nos sea familiar y que podamos integrar directamente. Entonces,
Esto de la descomposición en fracciones parciales está acá. Estamos en los procedimientos. Es un procedimiento para llevar a cabo el método de integración por sustitución. La descomposición del integrando en fracciones parciales es un procedimiento el método de integración por sustitución. Vamos a ver al final 8 procedimientos para llevar a cabo la integración usando el método de sustitución. Pero no es un método de integración, es un procedimiento dentro del método de integración por sustitución. Sí, más preámbulo. Hacemos a calcular. La integral de 2x más 3 dividido para x menos 2 por x más 5. Observemos acá una cosa. El integrando es una fracción cuyo numerador es un polinomio lineal y cuyo denominador es un polinomio cuadrático. Entonces, el integrando es una función racional propia. De manera que no necesito dividir numerador entre denominador. Integrando, que es 2x más 3, dividido para x menos 2 por x más 5, es una función racional propia. No hace falta dividir. Eso en primer lugar. Observen que en este integrando yo tengo que el denominador ya está descompuesto. ¿Sí? Tengo que descomponerlo. Eh, y me parece descompuesto ya el denominador en dos factores. Y los dos factores son lineales. Entonces, ¿cómo quiero yo escribir esta fracción? La quiero escribir como la suma de dos fracciones, dos funciones eh, racionales, también propias, cuyos denominadores son factores lineales. Entonces, el numerador en cada caso va a ser una constante. Quiero escribir esto de esta manera. A sobre x menos 2, b sobre x 5. Siendo A y B dos números reales, mi tarea es determinar A y B. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar esta igualdad a ambos lados por x menos 2 por x más 5. En primer término, tengo a sobre x menos 2 por x menos 2 por x más 5. X menos 2 se cancela con x menos 2, queda a por x más 5.
Y el segundo término tengo b dividido para x más 5 por x menos 2 por x más 5. X más 5 se cancela con x más 5 y me queda b por x menos 2. Queda esta igualdad. Acá, ahora del lado derecho, voy a desarrollar eh, estos productos, voy a hacer la suma. Entonces me queda a x 5a, bx menos 2b, y agrupo los términos semejantes, es decir, los términos que multiplican a las mismas potencias de x. Yo tengo ax más bx, si tomo x como factor común, tengo a más b por x. Y por acá tengo el término independiente, 5a menos 2b. Entonces, fíjense que estoy estableciendo esta igualdad. Tengo que 12x más 3, lo tengo del lado izquierdo, es igual a más b por x más 15a menos 2b. Tengo dos binomios. Uno del lado izquierdo, de hecho estoy diciendo que los dos son iguales. Dos son iguales, entonces, Disculpe, perdón, dígame, ¿por qué 15A? 5a. Entonces, los términos semejantes tienen que ser los mismos. Quiere decir que el coeficiente del término lineal tiene que ser igual a ambos lados de la igualdad. El término independiente tiene que ser igual a ambos lados de la igualdad. Entonces, a más b tiene que ser igual a 2. Y 5a menos 2b tiene que ser igual a 3. Este es un sistemita de dos ecuaciones lineales, además con dos incógnitas. Y de acá eh, podemos despejar, por ejemplo, b en función de a. B es 2 menos a. Bien. Si b es 2 menos a, entonces yo sustituyo ese valor de b en la segunda ecuación. Sustituyo este valor en la ecuación 2. Yo tengo el 5a menos 2 por b, es decir, 2 por 3. Y me queda una ecuación solamente la despejo a. Por acá tengo 5a más 2a, 7a. Y tengo menos 2, 7a igual a 5. De acá tengo que a es 5. Primera cosa, ¿no? Un grito de manera que no se me olvide. Voy a perder. Y luego tengo que b es 2 menos a. Bien. Tengo que b es 2 menos 10 séptimos. No son 14 séptimos, si le quito 10 séptimos son 4 séptimos. Y eso por allá. Bien, es 4 séptimos. Y hacemos lo mismo que encerrar en un cuadrito de manera que Profe, disculpe, A me dio 1. A mí Sí, también, profe. igual. a 1 y b A mí igual. menos si a es 1, entonces b es 1, porque b vale 2. Menos 5a, menos 4. O sea, 7a. Menos, claro.
Sí, es. Eh, entonces, grande. Mira, a sobre x menos 2 más b sobre x más 5 es 1 sobre x menos 2 más 1 sobre x más 5. Así, la integral que teníamos originalmente es la integral de la suma de estas dos fracciones. Y por supuesto, esta la podemos separar en dos integrales. Como vimos en la clase anterior de sustituciones, estas dos integrales las podemos resolver con sustituciones muy sencillas. Eh, Voy a hacer esto eh, aparte, pero estas son sustituciones que uno generalmente pues hace en su cabeza, ya, ¿no? Sí, por aquí tengo, que si yo tomo que u es x menos 2, y por aquí, entonces du de x, el logaritmo de u más c1, y restituyendo la variable, esto es el logaritmo del valor absoluto de x menos 2 más c1. Para i sub 2 aplico algo similar. I sub 2 es la integral de, de diferencia de t sobre t. Si tomamos t igual a x más 5, porque en ese caso, diferencial de t es igual a diferencial de x. Acá entonces esto es logaritmo del valor absoluto de t más c sub 2. Restituyendo la variable es el logaritmo natural del valor absoluto de x más 5. C sub 2. Sí, la integral es el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 más el logaritmo natural del valor absoluto de x más 5 más la constante de integración c. Y entonces el logaritmo de el valor absoluto de x menos 2 de x más 5, la constante y el valor absoluto. Y tengo x cuadrado es menos 10. Ese es el resultado. ¿Sí? Segundo ejercicio de calcular esta integral
Sí, sí. Grado menos X. Y lo primero que observamos es que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, integrando es una función racional propia. Eso quiere decir que lo podemos descomponer como la suma de un polinomio más una función racional propia. Y eso, para hacer eso tenemos que dividir primero el numerador entre el denominador. Entonces, se puede descomponer como esta suma. Digamos, esta es f eh, sobre q. Entonces, como el grado de p es más grande que el grado de q, yo puedo dividir p entre q. Eso me da como resultado un cociente c y, y un resto r, cuyo grado es estrictamente menor que el grado de q. O sea, ya me queda cociente más r dividido para x. Este es un polinomio y esta es una función racional propia. Los polinomios los sabemos integrar fácilmente. Vamos a aplicar, en este caso, después que dividamos, la integral se divide en dos, la integral del polinomio c más la integral de la función racional propia, y en esta integral de la función racional es donde vamos a aplicar el método, el procedimiento de descomposición en fracciones parciales. Entonces, cociente, acá después de varias cuentas tenemos, es donde sale, vamos a dividir entonces. Tenemos x a la 4, el hueco para x al cubo, el hueco para x cuadrado, y 2x, 6, y dividimos para x cubo, es x cuadrado menos 2x. Esto que ustedes saben dividir polinomios, pero además refrescar eso. Así que lo que hago, tomo el término principal del dividendo, es decir, el polinomio que voy a dividir, lo divido para el término principal del divisor. X a la 4, divido para x al cubo, acá me queda x. Ahora multiplico x por el divisor y se lo resto al dividendo. X por x cubo es x a la 4. X por x cuadrado es x al cubo. Y x por menos 2x es menos 2x cuadrado. ¿Eh? Y tengo 0. Tengo 0 menos x cubo, me queda menos x cubo. 0 menos menos 2x cuadrado, me queda 2x cuadrado. Acá me quedan 2x y menos 6. Y este es mi nuevo dividendo. Y divido tomo su término principal y lo divido para el término principal del divisor. Entonces tengo menos x cubo dividido para x cubo, pues menos 1. Tengo x menos 1 acá.
Paréntesis, todavía no sé cuánto. Multiplico este menos 1 por el divisor, que es menos 1 por x cubo, y se lo resto al dividendo. X cubo. Menos 1 por x cuadrado, aquí tengo menos x cuadrado, aquí tengo menos 1 por menos 2x, queda 2x, y resto. X cubo menos x cubo me da 0. 2x cuadrado más x cuadrado me da 3x cuadrado, 2x menos x me da 0, y por ahí tengo menos 0. Ya tengo el resto, ya tengo el cociente. X a la 4, 2x menos 6 es x menos 1 por x cubo más x cuadrado 2x más el resto, que es 3x cuadrado menos 6. Entonces, observamos que el resto tiene grado estrictamente menor que el grado del dividendo, es decir, del divisor, perdón, estrictamente menor que el grado del denominador. Entonces, de acá, fíjense, tenemos que no estoy integrando, que era menos x a la 4, pues x menos 6 dividido para x al cubo más 2x cuadrado menos 2x. Es igual entonces a x menos 1 más 3x cuadrado menos 6 dividido para x cubo más x cuadrado menos 2x. Así puedo escribir yo mi integrando. Y si lo escribo así, una mejora con respecto a como estaba en un principio, porque tengo un polinomio primero. Ese polinomio lo puedo integrar muy fácil usando la linealidad y la regla de potencia. Y tengo ahora una función racional propia, en el otro término, donde puedo aplicar mi procedimiento de descomposición en fracciones parciales. Entonces, así, y la suma de estas dos integrales. Y tengo x menos 1 de x más la integral de x cuadrado menos 6. De 3 lo puedo sacar incluso. Entonces acá, menos 2 por, dividido, perdón, para x cubo más x cuadrado menos 2x. Y esta integral vamos a llamarla I sub 1. Está muy simple. Es x cuadrado medios menos x. Facilita. Esta I sub 2 es donde vamos a aplicar la descomposición en fracciones parciales. Y no hay ningún misterio, ¿no? Simplemente aplico linealidad, las potencias y ya. Un binomio. Nada complicado. Y la segunda, fíjense que otro paso. La segunda es la integral de una función racional propia y vamos a descomponer, digamos, el denominador de esa función racional propia en factores irreducibles.
en factores irreducibles. Entonces, lo primero que observamos acá es que podemos sacar la x como factor común. Queda un trinomio cuadrático. Y ese vamos a tratar de componer. ¿Se puede componer? Pues sí. Eh, mostrarle el discriminante, pero esto es muy fácil de componer. Necesito dos enteros que multiplicados sumen -2 y sumados sumen 1, pero eso es simplemente -1 y 2. Y con eso he descompuesto el denominador en tres factores lineales. X, x-1, x-2. Por lo tanto, queremos hallar tres constantes, A, B y C, tales que esta fracción sea la suma de las siguientes tres fracciones. A sobre X más B sobre X-1 más C sobre X2. ¿Sí? ¿Cierto? Hacer lo mismo, vamos a encerrar este isoborno en un cuadrado. Digamos, los resultados parciales, bueno, si no está sacando muchas cuentas, darlos de alguna forma para no perderlo. Olvidarse de dónde están. ¿Cómo hallamos A, B y C? Bueno, el proceso acá es muy simple, porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, multiplicamos ambos lados de la igualdad por x, x-1 y x más 2. ¿Sí? Queda que x cuadrado menos 2 es igual a sobre x multiplicado por x menos 1 por x más 2. X se cancela con x. B sobre x menos 1 multiplicado por x menos 1 por x más 2. X menos 1 se cancela con x menos 1. Queda b por x menos 2. Y por la misma idea, pues yo tengo ahora c por x menos 1. Acá, Disculpe, es de X más 2. x más 2. ¿Sí? Esta es una identidad. Lo que quiere decir que esto vale para todo x real. Lo que vale para todo x real, uno puede elegir ciertos valores de x y sustituirlos y la igualdad sigue siendo válida. Si se sustituye x, todavía vale. Entonces vamos a aprovechar eso para calcular fácilmente A, B y C.
sustituiremos X por valores que nos permitan hallar A, B y C. Entonces, tenemos tres términos. En uno aparece A, en otro aparece B, en otro aparece C. Así que lo que nosotros querríamos es anular, por ejemplo, dos términos que nos queden. Y a partir de ahí, pues, ah, fíjense, primero, si sustituimos X por 0, la igualdad, como decía, sigue siendo válida. Entonces, del lado izquierdo me queda menos 2 si X es igual a 0. Y del lado derecho, B por 0 por X más 2 es 0. Y C por 0 por X menos 1 es 0. Me queda solamente el término donde aparece A. Queda A por 0 menos 1 por 0 más 2. Lo que me queda que menos 2 es igual a menos 2A. Y de acá tengo que A es igual a 1. ¿Sí? Repito, tengo una igualdad que dice que X cuadrado menos 2 es igual a A por X menos 1 por X más 2. B por X más 2. A C por X menos 1. No es igual a. Y eso vale para cualquier valor de X. Puedo sustituir X por el número real que yo quiera. Esa igualdad sigue valiendo. Entonces, lo que hago es escoger valores de X que me permitan, cuando sustituyo, que hagan que la igualdad quede de una manera que yo pueda despejar a B y C de forma sencilla. Entonces, cuando X vale 0, tengo dos términos que se me anulan. Son los términos donde aparecen B y C. Donde aparece A no se anula. Y justamente uso eso para encontrar el valor de A. Darle un valor a X. El lado izquierdo me queda constante, obviamente. Dejo A y listo, se acabó. Y hago lo mismo para B y para C. Entonces, primero necesito un valor que anule los términos donde no aparece B. Y ese valor es menos 2. ¿Sí? Como X igual a menos 2. Se anulan los términos donde aparecen A y C, pero no el término B. Por eso que hago esta sustitución. Justamente lo que quiero lograr. Entonces, eh, X vale menos 2. Del lado izquierdo tengo menos 2 al cuadrado. Es 4 menos 2. Bueno, vamos a escribirlo directamente. 4 menos 2, que es 2. Disculpe, si X es Sí. igual a menos, también se anula B, porque tenemos B por X. 1, perdón. Sí, sí. Sí, 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 sí. 1, disculpe. Lo que pasa es que esto, si lo sustituyen por menos 2, pueden despejarse. Pero yo quiero ir en orden. Quiero primero despejar A, después B y después C. Entonces, cuando X vale 1, ya, pero si sigo con el menos 2, puedo despejar C, pero bueno, quiero en orden A, B y C. Profe, para tener B no sería con menos 2. No, Ah, no, no, sería con. Ah, perdón. sí. X vale 1. X menos 1 es 0.
Tengo x menos 1 en el primer término y en el tercero. Entonces ellos se anulan. Y el único que queda es 2. Aquí tengo 1 al cuadrado, menos 2 es menos 1. Menos 1 al lado izquierdo. Del lado derecho tengo b por 1 más 2, entonces tengo 3b. Y aquí tengo que b es menos un tercio. Y después cojo un tercer valor, menos 2. Cojo menos 2, se anula los dos primeros términos, me queda solo el último. Punto de 0. Entonces, del lado izquierdo tengo menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 2. Del lado derecho tengo a por x menos 1, x valiendo menos 2, porque tengo menos 3, por menos 2 más 2 que es 0. Tengo b menos 2, por menos 2 más 2 que es 0. Pero en el último término tengo c por menos 2, por menos 2, menos 2 menos 1, que es menos 3. Tengo menos 3c. C es menos 2 tercios. Bien. Entonces ya tengo A, B y C. Ya. Ok. Esto aquí. Disculpe, creo que no sale esto. No A ver, sale. Se sale un tercio. tengo, permítanme sacar la cuenta, por favor. Cuando saco cuentas apresurado, me salen mal. Y si me empiezan a hablar, pues ya no la puedo sacar. Tengo menos 2 al cuadrado, que es 4. Menos 2 es 2. Por otro lado tengo, a ver, esto es 0, esto es 0. Tengo menos 2 acá. Tengo menos 2 por c, menos 3 es 6. Es 6, es 6. 6, c es un tercio. Gracias por la indicación, pero una vez que me hagan la indicación, por favor, déjenme sacar la cuenta bien. Es un tercio, ¿no? A ver, aquí, 0 aquí, 2, y aquí tengo 2, y aquí tengo menos 2 menos 1. Me queda menos 3, menos 2 menos 6, ok. Entonces, sustituyo A, B y C por los valores que encontré. Ya que A era 1, B era menos un tercio, y C era un tercio. De manera que y sub 2 es la integral de una suma. Tercio acá, 1 sobre x menos 1. Tercio acá, 1 sobre x menos 2. Y se puede separar como la suma de tres integrales, utilizando la linealidad. Integral de 1 sobre x menos un tercio, la integral de 1 sobre x menos 1 más un tercio
la integral de 1 sobre x. ¿Ok? Estas tres integrales se resuelven por sustitución. Fíjense, tengo una integral. ¿Bien? Lo- Bueno, decía que estas tres integrales se satisfacen, se calculan usando sustitución. ¿Ok? Miren lo que estamos haciendo. Estamos tomando una integral de una función racional propia. Entonces estamos descomponiendo esa función en un polinomio más una función racional que es impropia. Y estamos descomponiendo esta última en tres fracciones parciales. Y el asunto es que en la integral de cada una de estas fracciones parciales vamos a aplicar sustitución. Lo que estamos haciendo es tomar un problema y llevarlo a una situación, mediante un cierto procedimiento, llevarlo a una situación donde se aplica directamente la sustitución. Por eso es que decimos que este procedimiento es un procedimiento para aplicar el método de sustitución. Y al final, una vez que hemos simplificado todo, lo que estamos haciendo es aplicar sustitución. No estamos haciendo ninguna otra cosa. Ahora, estas sustituciones, como les dije, son de las que uno suele aplicar en su cabeza. Yo no sé si eh, eh, vaya a ser el criterio en CD, pero eh, estas integrales uno prácticamente las puede resolver de forma directa. Pero ustedes cuando vayan a contestar, indiquen qué cambio están haciendo, porque probablemente si lo que se está evaluando es sustitución, lo importante es saber cómo sustituyen, cuál es el cambio que hacen, cuál es el de U, etcétera. Pero yo lo voy a escribir acá directamente. Por un lado tengo el logaritmo del valor absoluto de x. Yo tengo un tercio del logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Y después tengo un tercio del valor del logaritmo del valor absoluto de x más 2, más la constante c. Esto, decía, es por sustitución. Pero este tipo de sustitución tan sencilla, uno la hace mentalmente. Uno suele recurrir a eh, escribir, bueno, sea u igual a x menos 1, entonces du es igual a dx y sea u igual a x más 2. Usted sustituye en su mente, en su cabeza, y sabe que si usted tiene 1 una, sobre una función lineal, fin, se le quiere llamar fin más bien, el resultado es el logaritmo de esa función afín. Así que ya tengo una resta del logaritmo de el valor absoluto de x, de x más 2. A ver, aquí tengo el logaritmo de valor absoluto de x, más el logaritmo de el valor absoluto de x más 2, dividido x menos 1, ahora un tercio acá, ¿no? Así. Entonces, esto es el producto de estas dos cosas. Si lo quieren simplificar más, lo pueden dejar así. Bueno, son las 10, exactamente. Sí. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa. Y seguimos en 5 minutos. Por favor, párense, levántense de su silla, caminen un poquito, tomen agua, tomen aire. Es decir, no se queden ahí sentados, sino eh, hagan un poco de actividad que hace falta. Uno no debe estar tanto rato inactivo. Ok, continuamos, ¿no? Espero que
que hayan eh, hayan levantado un poco del asiento y hayan un poco de Tengo una actividad pregunta. física. Dígame. En el anterior me parece que le habíamos sacado un 3 a la integral cuando le... o sea, le sacamos porque era Ah, una sí. constante. ¿No sería mejor No, explicarle de no, nuevo? a ver, que no sumé al final las dos integrales. Tengo que sumar la integral y sub 1 más 3 por la integral y sub 2. Pero, eh, sí, algo entre ahí. Pero es que no hizo la suma total de todas maneras. Total es, como hemos dicho, la integral y sub 1 más 3 por la integral y sub 2. Entonces, la integral y sub 1 era x cuadrado medios más x, cuando constante se sub 1. Acá tengo 3 por el logaritmo del valor absoluto de x más el logaritmo del valor absoluto de x más 2 por x menos 1 más c. A ver, por aquí tenemos x cubo. Pueden escribir entonces todo como el logaritmo de x al cubo por el valor absoluto de x al cubo por x más 2 dividido para x menos 1. Para eso, porque eso me parece. Está bien. Me parece que es mejor escribir esto así de una manera bastante compacta, ¿no? Utilizar las propiedades del logaritmo para escribirlo todo de una forma, cantidad de términos posible. Ok. Entonces, pasamos a la tercera. Que de nuevo estamos en la misma situación del problema 1, porque el integrando es una función racional propia. Si es una función racional propia, no tenemos que dividir. Tenemos x más 2 dividido por x cuadrado más 1 y más x, ¿no? Es x más 2 dividido para x, ahora sí, por x más 1. Entonces, aquí yo quiero encontrar a y b. Sale que esta fracción será igual a sobre x más b dividido para x más 1. A y b, números reales, un par de constantes reales. De nuevo, lo que voy a hacer acá es tomar x más 2 sobre x cuadrado más x. Como eso es igual a sobre x más b sobre x más 1, multiplico por x por x más 1. Entonces me queda que x más 2 es igual a por x más 1, b por x. Y otra vez yo eh, puedo eh, desarrollar el lado derecho y utilizar coeficientes indeterminados. O puedo darle valores a y b, a x, perdón, y eso es el resultado va a ser exactamente el mismo.
pero en este caso tengo que hallar solamente dos constantes, entonces es muy sencillo aplicar coeficientes indeterminados. Aquí fíjense, tengo ax más a más bx, entonces tengo a más b agrupando, tengo a más b por x más a. De manera que esta igualdad me plantea un sistema, dos ecuaciones y dos incógnitas, pero es un sistema prácticamente ya está resuelto. Aunque a más b tiene que ser 1, que es el coeficiente de x del lado izquierdo. Tengo que a, que es el término independiente del lado derecho, tiene que ser igual al término independiente del lado izquierdo, que es 2. Entonces, de aquí tengo que b tiene que ser igual a 1, menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tengo que a vale 2 y que b vale menos 1. Eso no va a valer. Ya, aparte. Cerramos acá. Y bueno, tengo entonces la integral que es suma simplemente menos 1 sobre x más 2 sobre, eh, perdón, estaba escrito aquí al revés, es 2 sobre x menos 1 sobre x más 1. Luego, por sustitución, eh, separan esta integral. Yo no la voy a escribir explícitamente por lo que les dije. Estas integrales, estas sustituciones, uno las tiene en la cabeza, las hace mentalmente. Eh, pero ustedes en un examen ponen las explícitas. Bueno, vamos a hacerla acá, igual tenemos tiempo. 2 por la integral de 1 sobre x menos la integral de 1 sobre x más 1. Entonces, como decía, estas dos se hacen por sustitución. Esta, bueno, esta es directa, esta es el logaritmo natural de valor absoluto de x, vamos a poner x más 1. Pero la segunda es la integral de 1 sobre x más 1. Esto es integral de 1 sobre u si u es x más 1. Vamos a ponerla aquí explícitamente ¿por qué? Porque, a ver, eh, una vez que uno adquiere cierta pericia resolviendo este tipo de cosas, eh, la sustitución, como decía, la hace mentalmente y también explica la linealidad mentalmente. Entonces, si tiene una expresión con varios términos, con varios sumandos, es lo que hace es simplemente integrar término a término y escribir el resultado. No escribe los pasos intermedios. Bueno, aquí voy a separar esto en n integrales, cada integral, una integral para cada término, y después no hace explícitamente las sustituciones, sino que como todos son bastante simples, simplemente integra término a término en su mente y sustituye en su mente término a término. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este nivel en el que estamos es un nivel básico. Aquí se está evaluando si usted domina ciertas cosas básicas, como la linealidad y como la sustitución.
Entonces, en una evaluación donde se está mirando si la persona sabe sustituir, si la persona sabe aplicar la linealidad, lo más lógico es que la persona aplique la linealidad explícitamente y escriba las sustituciones explícitamente. Así que quede bien claro que está sustituyendo y que sabe sustituir. Entonces, ordinariamente, si el foco de la evaluación estuviera en otra cosa, por ejemplo, en aplicaciones, sería válido aplicar las sustituciones mentalmente. Como el foco de esta parte de la evaluación está en sustitución, está en aplicar las propiedades de la integral, aquí lo mejor es escribir cada sustitución de forma explícita. Yo no lo hice más arriba, pero podemos integrar por acá que en el ejercicio 2 hubo algunas que no. Ese ejercicio era un poquito largo. Ese ejercicio era un poquito largo porque había que dividir y había que hacer algunas otras cosas. Entonces, yo también me quería ahorrar un poquito de tiempo. Pero escriban siempre las sustituciones. En este caso, solamente hace falta en la segunda integral, porque la primera es directa porque es la integral de 1 sobre x. Acá sí hago. Tengo entonces la integral de 1 sobre u, el logaritmo natural del valor absoluto de u. Vamos a poner aquí un 0. Entonces, la integral y es el logaritmo natural de x al cuadrado, la propiedad acá de los exponentes del argumento del logaritmo, menos el logaritmo del valor absoluto de x más 1 más c. Esto es el logaritmo de x cuadrado dividido para el valor absoluto de x más 1. Esta es la integral, dando propiedades del logaritmo. Fíjense, no sé si ya lo observaron. Hasta ahora, todas las integrales me quedan con logaritmos. Me aparece algún logaritmo por ahí. O por acá tenía yo x en algunos términos, algunas potencias de x, y después un logaritmo de una expresión en x. En el segundo. En el primero, noten también, tengo que el resultado es un logaritmo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tengo fracciones que las estoy descomponiendo en el denominador, lo estoy descomponiendo en términos lineales, en factores lineales. Entonces me quedan todas me quedan las integrales, las fracciones parciales, me quedan en esta forma. Luego acá, antes, B. Entonces, cuando me queda una integral de este tipo, esto de otro color, porque algo aparte más bien. Si tenemos una integral de este tipo, evidentemente la sustitución que vamos a hacer, y podríamos escribir esto, basic. Esto, el A sale.
Y la sustitución que aplicamos acá es que U es Bx más C, entonces, de U. Así que en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, este B es 1, ¿ok? Por Bx. Entonces, esta integral es A sobre D, por la integral de A sobre B, perdón. De 1 sobre U. Claro, sale el logaritmo. Sale el logaritmo del valor absoluto de U a la A sobre B. Entonces, como vamos a tener muchos factores lineales, van a salir integrales de logaritmo. Integrales que van a dar logaritmo. Las otras integrales que van a surgir son integrales donde voy a tener factores cuadráticos irreducibles en el denominador. Y esas las tenemos que resolver usando sustituciones trigonométricas. Porque ahí voy a estar en una situación en la que voy a hacer, la que voy a tener integrales que dan arco tangente. Pero esas integrales no las hemos visto como integrales directas. A pesar de que tenemos una regla de derivación para arco tangente, claro, para nosotros en este curso por el momento está fuera de las reglas eh, derivar directamente, integrar directamente derivadas de trigonométricas inversas. A ver, veamos el tercero fue el que acabamos de ver. Veamos los ejemplos 4 y 5. Para el número 4, debemos integrar 1, 1 sobre x al cubo por x más 1 al cuadrado. Es decir, queremos calcular esta integral. Observen que nuestro integrando ya está descompuesto. Está descompuesto. Está descompuesto como el producto de dos factores lineales, pero estos están repetidos. Uno se repite 3 veces, el otro se repite 2 veces. Entonces aquí lo que corresponde es escribir un término por cada potencia del correspondiente factor lineal. Entonces tenemos 3 términos que tienen esta forma. Constante sobre potencias de x desde la potencia 1 hasta la potencia más grande que aparece, que es la potencia 3. Tengo a1 sobre x más a2 sobre x cuadrado más a3 sobre x cubo. Y después voy a tener dos términos que corresponden uno a x más 1 y otro a x más 1 al cuadrado. Y siempre que tengo un factor lineal repetido hago esto. Como eh, eh, si tengo el factor lineal con potencia m, entonces hay m fracciones simples que van a corresponder a esa, a esa, a esa, a ese factor. El primero con potencia 1, el segundo con potencia 2
Y así voy aumentando de uno en uno el exponente hasta tener el término con potencia m. Eso es lo que hago cuando me tocan valores lineales repetidos. Entonces, observemos que si multiplicamos a ambos lados de esta igualdad por x cubo por x más 1 al cuadrado, va a quedar a 1 por x cuadrado por x más 1 al cuadrado, más a sub 2 por x más 1. Más 1, no, x más 1 al cuadrado igual. Más a sub 3 por x más 1 al cuadrado. Después tengo b1 por x cubo por x más 1. Y después tengo b sub 2 por x cubo. Eso es lo que me queda. Bien. Entonces, notemos lo siguiente. Le multiplico a x cuadrado, x más 1 cuadrado acá, x por x. Puedo encontrar a ver, déjame ver una cosa aquí. Tengo pues, yo tengo un minuto. Fíjense que en el lado izquierdo tenemos una constante. Del lado derecho tenemos un polinomio cuadrático, grado 4. Entonces, eh, queremos encontrar el valor de 5 constantes. Y luego hay dos que las podemos hallar directamente, sustituyendo menos 1 por 0. Y eso pues, multiplica en 5 ecuaciones, sino un sistema de tamaño 3 por 3. Más sencillo. Ahora estaba pensando, antes de continuar, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo acá. Antes de continuar, voy a hacer cosas que nos quedemos sin tiempo. Vamos a ver, vamos a hacer de una vez la evaluación. Vayan al aula virtual y van a tener 15 minutos para hacerla. Por la hora, a esta hora, el aula virtual
Tiene muchos usuarios. Ok, ya está disponible el cuestionario. Vayan a la pestaña de semana 11 y en la parte de abajo van a ver un cuestionario que dice razones de cambio relacionadas y optimización. Y les de 15 minutos. En realidad, podrían hacerlo en 10 o menos. ¿Sí? Y bueno, nada, los dejo resolver el cuestionario y cuando terminen, que será alrededor de las 10:55 por ahí, no, perdón, 10:45 por ahí, 10:47 en realidad, continuamos resolviendo este problema. Aló, ¿ya entraron al cuestionario? Yo, profe. ¿Aló? Profe, ¿en qué semana ¿Sí? se encuentra? Muy bien. ¿Aló? Profe, ¿en qué semana se No le encuentra? escuché. 11 esta semana. Sí. Semana 11 al final está el cuestionario. Está visible, ¿no? Bueno, yo los voy a dejar trabajar ahí. Tengo que dejarme un momento de la y ahora porque ya deben haber terminado, ¿no? Hay un error en el cuestionario. Sí. Disculpe una pregunta. ¿No? En mi pregunta tengo, o sea, me está preguntando, Ya va. No, no. Envíen eso por escrito. Si hay algún error, eso se puede recalificar. Digo que puede que, no digo que no lo haya, porque este es un banco de preguntas que estoy usando. Y porque eso lo revisó alguna gente, pero ha habido algún error. Bueno, eh, entonces vamos a continuar con la integral. Aquí decía, podemos explotar el hecho de que esta es una identidad que vale para cualquier valor de x. Y eh, podemos hacer ciertas sustituciones que nos reduzcan el problema. Si x vale 0, entonces tengo que 1 es igual, este término se va, el término se va, eh, y los términos donde aparece b también se van. Se me queda sub 3. No, sí, aquí vale 0. Me queda que 1 es igual a 4 a sub 3. Perdón, a sub 3, ¿no? Usando 0, tengo a sub 3. Entonces, por acá hay una incógnita que ya no tengo que calcular. Pues, como x igual a menos 1. X es menos 1. Se cancelan los términos donde se cancelan todos los términos menos donde está b sub 2. Se queda que 1 es menos 1 cubo
por B sub 2. ¿De dónde? Menos B sub 2 es igual a 1. Donde B sub 2 menos 1. Tengo dos valores acá. Que ya encontré. Entonces, mi expresión ahora es esta. Tengo que 1 es igual a 1 por x cuadrado por x más 1 al cuadrado. A 2 por x más 1 cuadrado. Más x más 1 al cuadrado. B1 por x cubo por x más 1 menos x cubo. Entonces, ya hay dos coeficientes que los tengo. Y solo tengo que encontrar todavía A1, A2 y B1. Eso es lo que me falta por allá. Ahora, todavía puedo explotar el hecho de que esta es una identidad. Entonces, si ahora hago otras sustituciones, ya no hay términos que se van a anular. Pero, digo, si sustituía por 0 por menos 1, se van a anular todos los términos, menos los que ya menos. Si sustituye por 0, se anulan todos menos x más 1 al cuadrado. Si sustituye por menos 1, se anulan todos menos el menos x cubo. Pero todavía puedo sustituir por algunos para encontrar algunas relaciones numéricas. Es decir, si digo, por ejemplo, que x vale 1, fíjense que tengo entonces que 1 es A1 por 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. Aquí tengo 4A1 más A2 por 1 por 2 al cuadrado. Tengo 4A2. Por acá tengo 4 al cuadrado más B1. Entonces aquí tengo 1 y aquí tengo 2. B1 menos 1 al cubo, que es 1. Entonces tengo esta ecuación. 1 es igual a 4A1 más 4A2 más 2B1 más 3. ¿De dónde? 4A1, 4A2 más 2B1 es menos 2. Y si ahora divido para 2, tengo 2A1 más 2A2 más B1 igual a menos 1. Y acá tengo una ecuación de 3 que necesito. Quiero establecer los valores de A1, A2 y B1. Tengo 3 ecuaciones. Tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Otra ecuación la puedo obtener dándole a X el valor de Profe, 2. Bien. tengo una pregunta. Si en este Bien. caso el término x más 1 al cuadrado y menos x al cubo se le pasa al otro lado de la igualdad y después se saca factor común x eh, en el segundo lado de la igualdad de la derecha y después se manda a dividir, ¿no sería más fácil en ese caso o no? Bueno, aquí hay como 1000 formas de resolver este problema, pero una es esta. Y lo importante, cuando
resuelvan algo de una forma que no sea la que se hizo en clase, es que expliquen por qué lo están haciendo. Eso es lo importante. Inge, yo tengo una pregunta de la lección de ahora. Digo, Es que me dicen una pregunta, dado un perímetro fijo bajo qué no, 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 no. O sea, Si es digamos, algo, bueno, creo que ya no hay nadie resolviendo eso. Ok, pregunta. Voy a decir que lo enviara por escrito, pero yo creo que ya, como ya se cerró. Ya no importa. Decía la pregunta, a ver. dice, dado un perímetro fijo, ¿bajo qué condición se puede elaborar un rectángulo de lados X y Y cuya área sea la máxima posible? Sí, Y como nos dice un rectángulo, entonces no debería ser X igual a 2Y, porque esa es la respuesta que yo, o sea, yo le puse, pero según me parece que debería ser X igual a Y, pero no podría ser no, porque no, no. dice A ver, ¿qué es un rectángulo? Un rectángulo es un cuadrilátero cuyos ángulos son todos ángulos rectos. Es decir, todos son ángulos epimedios, medios radianos. Eh, entonces no importan las medidas. Realmente lo que importa es que los cuatro ángulos sean rectos. Un cuadrado es, de hecho, un rectángulo. ¿Por qué? Es un cuadrilátero cuyos ángulos internos son todos rectos, pero es un tipo especial de rectángulo, donde todos los lados tienen la misma longitud, pero sigue siendo un rectángulo. O sea, pero un rectángulo, según lo que yo sabía, era el que tenía dos lados iguales y, o sea, dos lados iguales y los otros dos también iguales, pero no No, eran no, los no. cuatro del mismo tamaño. Eso es un cuadrado. Si los cuatro lados son iguales, es un cuadrado. Ajá, pero digamos un rectángulo debe de tener dos lados iguales y los otros dos diferentes. No, porque la definición de rectángulo es un cuadrilátero, es decir, un polígono con cuatro lados, cuyos ángulos internos son todos iguales, son ángulos rectos. ¿Sí? Esa es la definición de rectángulo. Como estaba explicando, un Sí. cuadrado es una clase especial de rectángulo donde todos los lados son iguales, pero sigue siendo un rectángulo porque la propiedad que los define es que los ángulos internos son todos rectos. Ya bueno, gracias, Cintia. ¿Sí? Esa es la definición de rectángulo. No sé, yo no hubiera redactado esa pregunta así, pero en principio eso es. Entonces, Profe, decía que puedo. perdón, solo una cosita rapidita. Yo también le iba a preguntar antes de pero como ya acabaron, no sé si puedo, es rapidita, ¿no? Sí, sí. Ya, es que en la pregunta me pide hallar un punto mínimo de la función. Ujú, Entonces, bueno, ahí yo hallé el punto crítico y ya sí, hallado el punto crítico, solo sustituí en la función y me dio el resultado, ¿no? ujú, Ese es el punto mínimo, ¿verdad? De f del punto sí, crítico, ¿cierto? Y me sale, o sea, en la respuesta me da que el punto mínimo es el punto crítico. O sea, yo puse el punto mínimo, pero ujú. en la respuesta me sale que el punto mínimo es según el punto crítico. En el punto crítico es donde está el mínimo, Ajá, pero el mínimo resulta al evaluar la función. claro. Ajá, por eso le hice y ya le digo, porque me pregunta cuál es un punto, no dónde está. Entonces, por eso yo Sí. le puse la imagen de la función y no sé, no me salió equivocado. Entonces eso está mal redactado. Pero eso se puede recalificar ahí en el sistema. A ver, lo que necesito es que me envíe eso por escrito para recordar luego y hacer el cambio. Ya le mando por Teams. Sí. Ya, gracias. Ah, bueno, ya se acabó el tiempo y no pude hacer las otras dos ecuaciones, pero eso lo, esto lo podemos terminar la semana que viene, el martes. El miércoles, perdón. Bien, entonces, Profe, disculpe que le interrumpa. Yo también puedo enviarle una captura, porque una de las preguntas me pasó una cosa similar. si les parece que que la pregunta estaba mal hecha, envíenme por escrito para poder
mirar qué pasó ahí, pues, posiblemente. Y esas preguntas pasaron otras revisiones antes, pero el revisor se pudo haber equivocado. No puedo meter mis manos en el fuego por la persona que revisó. Profe, y ese cuestionario no es el control que hicimos del anterior bimestre, ¿no es cierto? Mm, eh, es un cuestionario que tenía ahí en un banco de problemas. No sé si lo habrán usado el bimestre pasado. Es un banco incremental. A ver, O sea, me Profe, refería a la nota. O sea, si es que es lo mismo que el control que hicimos la anterior vez, porque el control que hicimos el bimestre anterior era un el punto, un bimestre. punto. Ujú. Sí, era un punto. A mí la profesora de CD me dijo que por favor me llevara de esa parte. Entonces la evaluación ahí. Pues esto, a ver, eran 2 puntos de SP. Mm, Pero, a ver, en vez de 2 pueden ser 4 evaluaciones de este corte. Sale 0,5 cada una, por ejemplo, ¿no? Antes que sean 2 puntos. Sí. Listo, profe, gracias. Bien. A ver, ya se me pasó la hora, tengo que conectarme a otra clase. Seguimos el miércoles y por favor, las observaciones sobre el cuestionario, envíenmelas por Teams para ver si hay alguna pregunta que en efecto las alternativas están mal o algo, lo arreglaré manualmente. Eso se puede hacer. Hasta luego, hasta el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego,